Bien, ahora vamos a conversar sobre lo que es una combinación de negocios por etapas. Cuando hablamos de una combinación de negocios por etapas, tenemos claro desde este nombre que no va a haber un único momento de la compra, sino que van a haber múltiples momentos de la compra en esa combinación de negocios. No se adquiere, por tanto, el control desde el primer momento, sino que este se va adquiriendo conforme transcurre el tiempo. Para esto vamos a tener eh, que, de acuerdo a lo que nos dice la NIFRES, la combinación de negocios realizada por etapas ocurre cuando una empresa adquiere el control de otra de manera progresiva, es decir, en múltiples transacciones en lugar de hacerlo en una sola compra. Puede ser. Bueno, generalmente esto es intencionado, ¿verdad? Conforme ese negocio me interesa, voy adquiriendo más acciones de esto y se vaya incorporando a mi modelo de negocio, pues me va a interesar seguir invirtiendo. El punto es que, de acuerdo a lo que ya hemos visto en temas anteriores, las inversiones se pueden llevar por la NIF 9 cuando son inversiones pequeñas, inversiones un poco más significativas por la NIC 28 y finalmente las que estaríamos o las que van a partir de una combinación de negocios que ya es donde tenemos control. A eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí con esa progresividad. Tenemos varias compras que precisamente nos van llevando por ese flujo. Dice que solo se produce la combinación de negocios en la fecha en la que se adquiere, el adquirente, perdón, obtiene el control de la adquirida. Es lo que mencionaba ahora. El factor que nos lleva a hacer la combinación de negocios es el término de cuándo obtengo control. La empresa adquirente ya poseía, en estos casos, una participación en la adquirida antes de obtener el control total. Puede ser que yo tenga una participación minoritaria de la NIF 9 y pasemos a tener control. O pase de la NIF 9 a la NIC 28 y después a tener control. NIF 10. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es muy importante. O tenía influencia significativa y pasé a tener control. No necesariamente tengo que tener todo el ciclo. Puede ser que tenía, reitero, a pedacitos, por decir algo, tenía el 5%, después el 40% y después ahora tengo el 90%. Podría ser que directamente tuviera un 40% y ahora tengo un 90%. Lo importante aquí es que las inversiones, de acuerdo a esas participaciones que tenemos, se llevan por diferentes normativas. Estaba el bloque de instrumentos financieros, que también vimos en su momento, de la NIC 32, NIC 39, NIF 7 y NIF 9. Eso era instrumentos financieros, su presentación, su revelación. En estos casos hablábamos de una propiedad que normalmente es menor al 20%. Son inversiones pequeñas que generalmente no me dan derecho a tomar decisiones en ese negocio. eh, Se llevan al valor razonable con cambios en resultados porque la intención normalmente es de fines especulativos y porque de acuerdo al diagrama de decisiones que teníamos en la NIF, producto de la NIF 9, las inversiones en acciones se tendrían que llevar al valor razonable con cambios en resultados. Aquí hablamos de que hay una inversión pasiva, precisamente por el hecho de que yo no participo en la toma de decisiones del otro negocio. Simplemente adquiero acciones de la otra empresa. Normalmente el modelo que habíamos visto aquí es porque teníamos algún sobrante efectivo y entonces podríamos invertirlo para ganarme algunos
dividendos y tal vez si el precio de la acción subía, pues para fines especulativos, en ese momento venderla y ganarme pues ese rendimiento, o sea, ese aumento del valor. En este caso, hablábamos de que habían compras y ventas frecuentes en algunos casos y que se llevaba más para fines de negociación, fines negociables. Hoy me sobra ese dinero, pero mañana tal vez lo ocupamos para pagar o para adquirir inventarios y entonces pues me serviría hacer esa liquidación. Si el porcentaje aumenta, ya no se realiza conforme a ese bloque de instrumentos financieros, sino que se registra por la NIC 28. Método de participación, también ya lo han visto en cursos anteriores, y NIF 11, que la veremos en otra sesión posterior. En estos casos, hablamos de que yo soy propietario de porcentajes que normalmente rondan entre el 20 y el 50%, menos del 50% o igual al 50%. Lo importante aquí es que yo no tengo control, porque en el momento que yo tuviera el 51%, tengo el control de ese negocio. Tengo, eso sí, un poco más de poder que en el primer caso, porque ya no tengo el 20, sino que tengo un poquitito más. Y aquí se habla de que no estaríamos ante una inversión pasiva, sino ante una influencia significativa o control conjunto, porque nosotros sí podemos participar en el proceso de toma de decisiones. A nivel contable, la cuenta cambia. En el primer caso, veíamos que es al valor razonable con cambios en resultados. En este caso se llama inversiones en asociadas o negocios conjuntos, inversiones en negocios conjuntos. Y es importante también que aquí no se mantiene para fines de negociar. No son inversiones, por tanto, de corto plazo, sino que la estrategia del negocio es que nos interese esa otra empresa. Normalmente esto se da porque, por ejemplo, nos interesa esa empresa porque se encadena dentro del ciclo de producción. Es tal vez la empresa que provee de materias primas o es la empresa que nos ayuda con la distribución. Hay un componente normalmente estratégico, que de hecho es algo que sucede en el último bloque. Si ahora yo tengo control, se va a registrar conforme a la NIC 27 y NIF 10, dos normas que también veremos más adelante. Pero el punto aquí es que yo ya tengo control, es más de un 50%. Soy el accionista mayoritario. Son inversiones, en este caso, en subsidiarias, donde tendríamos control y al igual que el anterior, no se mantiene para fines de negociar, porque nos interesa ese negocio como tal. A nivel de los registros contables, el primer bloque de instrumentos financieros, em, ya lo adelanté, conlleva el registro de una inversión al valor razonable con cambios en resultados y esta inversión se tiene que actualizar, como bien lo dice su nombre, al valor razonable en las fechas de cierre. En el caso de la NIC 28 y bueno, la NIF 11, vamos a tener una cuenta que ahora se llama inversión en acciones y lo que utilizamos es el método de participación, donde nosotros somos partícipes de la utilidad de la otra empresa. Y el último método, que es la NIF 27 y NIF 10, la cuenta también se llamaría inversión en acciones y en este caso yo no soy partícipe de las utilidades de la otra empresa, sino que más bien soy el dueño y lo que tengo que hacer es una consolidación. A mi estado tengo que adicionarle los estados financieros de esas subsidiarias sobre las que mantengo control.
Aquí el término importante es la obtención de control. Cuando yo obtengo control, tenemos que tener claro que hay que hacer una reevaluación de la participación previa. Recuerden que si yo obtengo control y tenía acciones con la NIF 9 o con la NIC 28, que son las que conocen hasta este momento, se evaluaban una al valor razonable, como vimos en la diapositiva anterior, y la otra al método de participación. En este, esos habría, por tanto, que revalorar la inversión. En el momento en que yo obtengo control, la inversión se debe medir al valor razonable de la fecha en que obtenemos control. Cualquier diferencia con el valor en libros se tiene que llevar en ese momento a resultados. Se debe hacer el registro de la nueva adquisición. Vean que primero revaloré lo que ya existía. Ahora tengo que ingresar lo nuevo. Se reconocen todos los activos y pasivos adquiridos a su valor razonable también. Y aquí es importante que cuando registro la nueva adquisición, estaría registrando también la plusvalía o la ganancia en compra ventajosa. Dos conceptos que ya vimos en la primera sesión. Finalmente, tenemos que reconocer la participación no controladora, que, bueno, esto se va a dar si quedan accionistas minoritarios, es decir, si no estamos comprando el 100% de las acciones. Si, por ejemplo, estoy comprando el 90, tengo ahí un 10% que no controlo, que es esa participación no controladora, como bien lo indica su nombre, y pues habría que hacer el reconocimiento de ellos proporcional a ese porcentaje. La diferencia entre hacerlo en una sola etapa o hacerlo por etapas, bueno, estaría en cuatro rubros. El primero es el momento de la adquisición. Claramente, cuando se hacía una etapa, que fue lo que vimos en la primera sesión, se da una única transacción en la cual valorábamos directamente si había plusvalía o si había ganancia y se registraba la inversión. En este caso, no, se adquieren participaciones en varios momentos y claramente no estoy teniendo control desde el inicio, sino que estaríamos registrándolo con otra normativa, lo que nos lleva al segundo punto de la revaluación de la participación previa. Cuando es en una sola etapa, se supone que no tenemos inversiones previas, por lo tanto no aplica. Pero cuando es una combinación por etapas, se revalúa al valor razonable en la fecha que tenemos control, como vimos en la diapositiva anterior. También está el tema que ya toqué de la ganancia o pérdida por revaluación, en el que es de una etapa, como no hay participaciones previas, no aplica esa ganancia o pérdida, no puede existir. Lo que podría existir es una ganancia en combinación en términos ventajosos. En la combinación por etapas sí se puede generar y esa ganancia o pérdida que se reconoce en el resultado del periodo. Finalmente estaría con respecto a los activos y pasivos. Cuando es de una sola etapa, se reconoce directamente al valor razonable esos activos y pasivos. Cuando es por etapas, esos activos y pasivos en las primeras etapas no existían, sino que van a existir hasta la última etapa. Y en ese momento es donde se reconocen esos activos y pasivos, básicamente. Un ejemplo sencillo, consideramos una empresa en la que adquirimos en el primer año, en el año 2000X1, la adquisición del 12% de las acciones de la otra empresa. Es un 12%. Son acciones que por tanto no me dan control sobre la empresa y tampoco
me daría pues mucho poder negociador y las decisiones de esa empresa. En este caso, tendríamos que llevarlo bajo la NIF 9. Por tanto, al cierre contable, bueno, si se diera, se debe reconocer los dividendos. En este ejemplo nos dice que posteriormente recibe dividendos. Estos dividendos se reconocerían como un ingreso por dividendos. Sabemos que no es la actividad a la que nos dedicamos, así que correspondería a otros ingresos y se reevalúa la inversión al valor de mercado. Recuerden que bajo el modelo de la NIF 9, al cierre contable, tengo que determinar el valor razonable, valor de mercado, y ver si tengo una ganancia o una pérdida en comparación con ese valor de mercado. Además, hay que hacer una evaluación de la calificación o de la calidad crediticia del título que tenemos para ver si amerita el reconocimiento de una pérdida crediticia esperada de acuerdo a la fase en que estemos. Fase uno, fase 2 o fase 3. En cada una de ellas, pues la pérdida crediticia esperada será o tendrá mucho más impacto. Y ese es cuando estamos en la NIF 9. Consideramos ahora una segunda adquisición el próximo año, en el segundo año. En el segundo año compramos un 28%, me falta el signo de porcentaje, un 28% adicional, alcanzando un 40% de participación. Como ahora tengo un 40% de participación, tengo influencia significativa. Se reconoce influencia significativa y se mide ahora conforme a la NIC 28. Entonces, en este caso, al cierre contable, tendríamos que hacer los ajustes por deterioro de plusvalía, depreciación y cambios en el patrimonio, que era el reconocimiento de la ganancia que tuviera la otra empresa. Y el reconocimiento es bastante diferente. Vean que ahora ya no estaría esa valoración al cierre, a sus valores de mercado, sino el reconocimiento de este deterioro. Y la pérdida crediticia tampoco estaría, porque, bueno, ambos elementos ya estarían o tendrían su equivalente en este último ajuste que estoy colocando. Finalmente, para un tercer año, eh, adquiero control. Compré 35% adicional de las acciones, alcanzando un 75%. En este caso, se reconocen estos elementos. La contraprestación pagada. ¿Qué es lo que estoy entregando acá? La valoración de la inversión previa a valor razonable. El cálculo de la participación no controladora bajo dos enfoques, el valor de las acciones o el valor del pasivo, bueno, del activo neto, del activo y pasivo netos, bueno, del activo neto. Y la determinación de la plusvalía asignada a la participación no controladora. Si lo hubiera, podría ser una ganancia en condiciones ventajosas. Y bueno, con esto finalizo la parte teórica para que veamos posteriormente la parte práctica. Muchas gracias.